A toda la asistencia. Tal como ha comentado Javier, la idea de la sesión de hoy es hablar sobre ese tema de candente actualidad que es la inteligencia artificial y los primeros intentos de regulación que surgen en todas las sociedades, ¿no? Ese gran hándicap que tiene la regulación respecto a la tecnología, con esos pasos por delante que siempre lleva a la tecnología y que lleva a que luego pues, los entes correspondientes desarrollen pues, normas, reglamentos, leyes y demás que permitan ponerle un poco pues, cierta coherencia a ese mercado emergente, ¿no? La idea de la sesión es hacer una sesión breve, una exposición de aproximadamente 25 o 30 minutos sobre esos dos grandes elementos de regulación que hay en la actualidad, que por un lado es la nueva ley de inteligencia artificial, o lo que sería en inglés la AIA, que sería el Acta de Inteligencia Artificial publicada recientemente a nivel europeo, y una norma que ya surgió el año pasado, que es la 42.001, sobre la gestión de sistemas de inteligencia artificial. Tal como también ha comentado Javier, la brevedad de la exposición, más que nada, es sobre todo para que intente ser lo más dinámica y más generalista posible, para que todos ustedes puedan, a posteriori de los conceptos que trataremos de forma muy puntual, pues poder expresar las preguntas o las inquietudes que surjan a partir de este nuevo escenario que supone la inteligencia artificial. No es objetivo de esta sesión el entrar en disquisiciones o en discusiones acerca de la ética de la inteligencia artificial o de las derivadas de todo lo que, de todo lo que puede suponer a futuro el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, sino básicamente cuáles son las primeras líneas en que los órganos reguladores han empezado a ponerle margen a lo que sería el desarrollo de esta nueva tecnología que obviamente nos va a impactar a todos, ¿no? Dicho esto, paso a compartirles una presentación, una mini presentación que hemos hecho al respecto, que entiendo yo que... Eh, vamos a compartir. Diría yo que... Perfecto. Primero de todo, intentando marcar lo que sería ese primer marco de relación que es la inteligencia artificial. Tal como he comentado en la presentación, la idea no es entrar en una discusión sobre la concepción de lo que es la inteligencia artificial. La RAE nos establece que básicamente cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de una disciplina científica y que habla de operaciones comparables a lo que realiza la mente humana, ¿no? Más en concreto, lo que establece el reglamento a nivel europeo, aquí cuando ya habla de inteligencia artificial, habla de sistemas y por tanto ya no estaríamos hablando de un concepto más onírico o genérico de inteligencia artificial, sino hablaríamos de realmente esas grupo de operaciones que funcionan de forma autónoma que como inteligencia artificial requiere de alimentación, por tanto requiere de datos y esos datos son obtenidos a partir de seres humanos o en su caso de otras máquinas, cuando la inteligencia artificial obviamente se retroalimenta a partir del mundo digital, ¿no? Y obviamente esta alimentación, como nos pasa a todos los humanos en el proceso de aprendizaje, como seres inteligentes empezamos con un proceso de aprendizaje que nos permite la absorción de información y datos desde nuestra infancia y empezamos a generar esos mecanismos de construcción de conceptos y Perdona, de... Juanjo, Sí, pero hay un sí. problema con la presentación, no se está visualizando. Ah, Exacto. pues, pues... ¿Y qué estoy compartiendo entonces? ¿Nada? Tu presencia. Ah, curioso. Vamos a ver, voy a cerrar. Vamos a hacer el método científico estándar, que es cerrar la presentación y volverla a abrir. Y vamos. Vamos a ver si ahora... Ahora sí.
No, todavía no. Es extraño. Sacaremos, porque seguramente aparecerá aquí. Perfecto. Tal como les comentaba, esa diferencia a nivel de lo que sería ya las definiciones de sistemas de inteligencia artificial que ya establece lo que sería la ley de inteligencia artificial del marco europeo, ¿no? Sin entrar también en disquisiciones o en aspectos de lo que serían las tecnologías que hay detrás de la inteligencia artificial, básicamente todos los sistemas de inteligencia artificial pues requieren de una programación donde estas operaciones o este aprendizaje, este concepto de aprendizaje máquina o estos silogismos lógicos y los famosos algoritmos de los que se habla tanto en redes y se habla tanto en Internet, pues básicamente lo que buscamos son operaciones de repetición de secuencias que aplican lo que serían obviamente los sistemas digitales, o sea, cualquier ordenador es capaz de hacer repeticiones mucho más rápido que un cerebro humano, y luego algoritmos discriminatorios, ¿no? Esa base tecnológica es lo que nos sustenta lo que sería el desarrollo de inteligencias artificiales. Más allá del estado en el que pueda estar actualmente el desarrollo de inteligencia artificial, de la autonomía o del grado de respuesta que puedan dar estos sistemas de inteligencia artificial, lo que sí que es cierto, sobre todo a partir de la explosión de estas tecnologías que han surgido, sobre todo a través de ChatGPT, Copilot y demás, pues la necesidad de empezar a marcar unas reglas para el uso de las mismas. Para estas reglas, lo que ha marcado este reglamento que tenemos, el 1689 de este año de inteligencia artificial, sobre todo lo que nos expone en un primer momento es la definición de las figuras clave sobre las cuales impacta pues, las obligaciones de la aplicación del reglamento. Aquí tenemos básicamente lo que serían dos grandes grupos. Por un lado, lo que identifica la ley como proveedores, y dentro de los proveedores podríamos encontrar pues, todos los diversos tipos de agentes que hay implicados en ese proceso de delivery, de entregas, como los representantes, importadores y distribuidores. Y por tanto, cuando estamos hablando de proveedores, son proveedores de inteligencia artificial, todo lo que serían desarrolladores, todo lo que serían fabricantes de software de inteligencia artificial, y luego, por otro lado, los usuarios. Por tanto, esta ley no solamente afecta a todos aquellos que generan y diseñan contenido, sino que nos va a afectar a todos aquellos que decidamos integrar esta tecnología en el día a día de nuestras operaciones dentro del marco de las organizaciones, ¿no? Una de las ideas principales que busca esta ley de inteligencia artificial dentro del marco europeo, sobre todo, es el preservar los derechos fundamentales de las personas, y ahí, por ejemplo, hace gran o especial referencia a evitar el uso de lo que serían técnicas de reconocimiento facial o de reconocimiento emocional para alimentar esa idea que hablábamos con anterioridad, que suponen los sistemas de inteligencia artificial, que necesitan estar alimentados de datos, sea por parte de humanos o de otras máquinas, y por tanto preservar lo que serían esos derechos de las personas ante lo que sería la usabilidad o las actuaciones que puedan desarrollar estas empresas proveedoras, donde obviamente lo que buscarán en un mercado libre pues será la monetización al máximo nivel de lo que pueden ser estas tecnologías. Por tanto, no solamente afecta a desarrolladores, no solamente afecta a fabricantes, sí que nos afecta también a usuarios. O sea, cualquiera de nosotros que somos usuarios, sería como esa idea traspuesta a lo que sería un Excel, se aplicaría tanto al que desarrolla el software del Excel como esa configuración que nosotros vayamos a hacer sobre ese Excel, ¿no? Por tanto, nosotros como usuarios de programas de inteligencia artificial, cuando parametricemos, cuando generemos elementos que nos permitan la customización de esa solución digital en inteligencia para la actividad que nosotros consideremos, puedan ser pues, estudios de mercado, atención al cliente, cualquier actividad, el mismo proceso. Yo, por ejemplo, como consultor, auditor, formador, pues el hecho de que las auditorías se puedan llegar a ejecutar en base a la inteligencia artificial, la parametrización y customización de lo que sería ese software,
me impacta en la responsabilidad que deriva de lo que sería esta ley de inteligencia artificial publicada recientemente. Aquí, identificados claramente los agentes que seremos o que estaremos dentro del ámbito de aplicación de esta ley, sobre todo se establece una categorización de riesgo sobre qué actuaciones o qué actividades son las que requieren o sea, están totalmente prohibidas, como he adelantado para buscar la preservación de esos derechos fundamentales, cuáles requieren de determinadas actuaciones y cuáles son absolutamente pues, libres y totalmente inocuas de ejecución tanto en el desarrollo como en la aplicación de estas herramientas de inteligencia artificial. Para ello, la ley ha establecido 4 niveles de riesgo. Habla de lo que sería todas aquellas aplicaciones que no tengan ningún tipo de riesgo o que el riesgo sea mínimo. Podríamos estar hablando claramente del caso del Copilot, donde básicamente tenemos una inteligencia artificial que básicamente escucha aquello que decimos y en base a aquello que decimos genera pues, un acta de reunión sobre aquello que hemos aplicado, ¿no? Y luego estaríamos ya hablando de 2 niveles de seguridad o 2 niveles que requieren de controles, que sería sobre todo el más crítico, donde sí que se requieren de unos elementos o unas pautas de control mucho más estrictas que no lo que sería ese nivel específico, donde básicamente hay una obligación de comunicación, o sea, donde lo que se quiere primar es la transparencia del uso de esos datos, pero para todas aquellas actuaciones que sí que se consideren de alto riesgo, como lo que marca concretamente a nivel de ejemplo lo que sería la ley, lo que serían actividades de recruitment, o lo que serían actividades de selección de personal, dispositivos médicos, administración pública, suministros, todo lo que serían infraestructuras críticas y demás. Dentro de la ley existen 2 anexos, el anexo 2, donde identifica muy claramente aquellas actividades que están sujetas a lo que sería el nivel alto y que por tanto requieren una serie de controles. Y luego estaríamos hablando de un anexo 3, donde hay actividades que pueden ser susceptibles de requerir este tipo de controles. En la medida en que no sea necesario esos controles, porque consideremos que no es de nivel alto, sí que se nos va a exigir pues, que tengamos una comunicación y una información a todo el personal que en la utilización de esa inteligencia artificial para nuestras actividades, por ejemplo, de atención al cliente, pues cuál es el uso de esos datos a modo parecido de lo que podría ser el tratamiento de datos personales a nivel del ámbito de privacidad. Y luego la ley marca una línea clara respecto a lo que sería el uso inaceptable de lo que serían inteligencias artificiales. Sobre todo lo que permita cualquier proceso de discriminación a nivel social por esa actividad de la inteligencia artificial. De ahí esa defensa de esos derechos fundamentales, ese aspecto del reconocimiento facial que comentaba anteriormente, el reconocimiento emocional, o sea, por ejemplo, el hecho de utilizar una inteligencia artificial para medir el grado de respuesta de unos trabajadores en una organización y que puede utilizarse como argumento para un despido o un proceso disciplinario en las organizaciones. Ahí sí que se marca unas actuaciones prohibidas por parte de la ley que no permiten pues, el uso de la inteligencia artificial para estas determinadas actividades. Aparte de estas categorías de riesgos, sí que lo que se nos pide es en los que son niveles de alto riesgo, pues cumplir una serie de requisitos. Las organizaciones estaremos obligadas, tal como he comentado, seamos desarrolladores o seamos usuarios de inteligencia artificial, a disponer de una gestión de riesgos, del uso de esta inteligencia artificial, de la aplicación de la misma, unos criterios de gestión, de gobernanza, cómo gobernaremos lo que sería pues, todo aquello, qué controles humanos vamos a establecer sobre esa inteligencia artificial. Obviamente, pues el registro de lo que sería todo este proceso de cumplimiento
un login, un logado, un acompañamiento con evidencias de todas estas actividades y ese proceso de transparencia de cara a lo que sería el uso de esos datos o la aplicación de esa inteligencia. Finalmente, también establece que obviamente estos niveles de alto riesgo para determinadas actividades estarán sujetas a una supervisión, de la misma manera que podemos encontrarnos en el mismo marco europeo de la protección de datos personales, donde, por ejemplo, a nivel nacional tenemos una Agencia Española de Protección de Datos. Pues aquí en España hemos sido de los primeros en generar una agencia de inteligencia artificial que de momento no está operativa, pero estará en ello y obviamente hará la supervisión para todas aquellas organizaciones que tengan un nivel alto de riesgo en el uso o en el desarrollo de estas inteligencias artificiales. Obviamente, el paso final para estas organizaciones será el establecimiento de unos controles de seguridad. Esa gestión de riesgos nos identificará pues, una serie de vulnerabilidades, una serie de amenazas y podremos a partir de una gestión de riesgos cuantificar cuáles son esos escenarios que queremos evitar, mitigar, tratar o finalmente aceptaremos y en base a eso estableceremos unos controles que nos garanticen pues, ese factor humano que comenta la ley de inteligencia artificial para estar detrás de la supervisión de todas las actividades que pueden desarrollar pues, las aplicaciones de inteligencia artificial dentro de las organizaciones. Obviamente, y como cualquier sistema de reglamentación o sistema de regulación establecido por Europa, tiene un régimen sancionador que inicialmente establece unas cantidades mínimas de entre 500.000 euros hasta 30 millones de euros o proporcionalidad en función del volumen de negocio de cada una de las organizaciones. Uno de los hándicaps que tenemos todavía respecto a esta ley, obviamente es de marzo de este año, está por ver el despliegue de la aplicación. Tal como he comentado, aquí a nivel nacional tenemos ya una agencia, pero tenemos aún que ver cómo se hará esta aplicación. Nos pasará algo parecido al marco que se establece a nivel de protección de datos, pues lo mismo en inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo se va a desplegar nacionalmente? Si bien no es un requisito sine qua non, existe un supervisor europeo, que es el que va a supervisar la aplicación de esta ley de inteligencia artificial. Aquí en España ya hemos generado una agencia y hemos de ver cómo será la aplicación de la supervisión por parte de esta agencia. Podemos hacer memoria y desde la primera ley de protección de datos en el 95 teníamos una necesidad de registro de bases de datos. Veremos cuáles son las derivadas que están aún por venir en la aplicación de lo que sería el despliegue de esta ley europea a lo que sería el marco nacional y veremos también luego cómo va a acabar siendo finalmente la aplicación práctica de todos estos controles. Este gran marco de cumplimiento que nos define lo que sería el marco del desarrollo y la usabilidad de la inteligencia artificial, que obviamente marca esa línea clara de cara a lo que sería el evitar el credit score, o sea, utilizar las inteligencias artificiales con finalidades discriminatorias. Tiene grandes zonas grises porque obviamente como legisladores europeos pensemos que en el mercado global en el que estamos actuando actualmente las organizaciones. Obviamente es la primera legislación dentro del ámbito de inteligencia artificial. Obviamente estaremos en un ámbito que las libertades o las protecciones de derechos en Europa o lo que pueda ser el mundo occidental no son las del resto del planeta y hay ciertas lagunas en lo que sería la ley de cara a marcar claramente según qué tipos de defensa de esos derechos, ¿no? Se entiende que no se ha querido tampoco dañar las futuras inversiones en el ámbito de inteligencia artificial que se pueden producir a nivel mundial, ¿no? Por tanto, estamos en un momento muy primigenio de lo que sería la regulación dentro de inteligencia artificial. Van a salir a nivel nacional, seguramente van a salir pues, normas locales y reglamentos que van a definir más claramente la aplicación de lo que sería esta ley.
Y también tendremos que ver cuál va a ser finalmente la eclosión y la aplicabilidad práctica de lo que serían los sistemas de inteligencia artificial en la sociedad. De la misma manera que durante los 80 llegó lo que era la informática doméstica y cambió lo que sería la forma de aplicación de la revolución digital que ya había empezado en años 50, años 60, con lo que sería la macrocomputación, pues tendremos que ver también cuando haya una eclosión del uso de las inteligencias artificiales a nivel de lo que serían todas las empresas o lo que sería el tejido de lo que somos las grandes empresas a nivel de lo que es las pymes y la microempresa, cómo se acaba, o sea, cómo se acaba concretando todo esto. Parejo a este ámbito que supone lo que sería la aplicación de este reglamento de inteligencia artificial, el año pasado se publicó la primera norma ISO vinculada a lo que sería la gestión de la inteligencia artificial. No es una norma tan enfocada a lo que sería el ámbito de la seguridad de inteligencia artificial. Existen muchas otras normas más técnicas de cara a lo que sería evaluación de redes neuronales, de cara a lo que sería toma de decisiones, de cara a lo que es el machine learning y demás, pero sería, por así decir, la primera norma que, como es enfocada a un sistema de gestión, pues impacta en lo que sería en la mayoría de las organizaciones. Fijémonos que si bien la ley de inteligencia artificial definía claramente como actores tanto a los proveedores como a los usuarios, en el caso de la ISO 42001 nos encontramos con ese mismo alcance, ¿no? Es una norma que es tanto de aplicación para aquellos desarrolladores de aplicaciones de inteligencia artificial como usuarios de las mismas, ¿no? Y en cambio tenemos toda otra serie de normativa técnica, como todo esto comentado, conceptos y seguridad de máquinas y demás, o incluso algunas más genéricas que hablan de calidad de software, que son normas más enfocadas solamente al ámbito de lo que serían los proveedores de inteligencia artificial. ¿Qué características tiene la 42001? O sea, en primer lugar, es una norma totalmente alineada con el resto de normas ISO de sistemas de gestión. Por tanto, tiene una estructura de alto nivel, el High Level Structure, que es el estructurado común de 10 puntos de norma, como cualquier norma ISO de sistema de gestión, 9000, 14, 27, 20, 20000 de desarrollo o de servicios de, de IT. Y la peculiaridad o la particularidad que tiene la 42001 sería que algo similar a lo que supone la 27001 a nivel de seguridad es que independientemente de esos 10 puntos de norma que son comunes para todas las normas ISO de sistemas de gestión, dispone de un anexo A con una serie de controles de seguridad a aplicar en esa gestión de la inteligencia artificial. A nivel de lo que son los puntos generales de norma, no encontramos grandes diferencias. Todo aquello que ustedes apliquen en ISO 9001 o en 27001, básicamente, pues obviamente cambiaríamos esa coletilla al final de cuando hablamos de política, pues hablaríamos de política de inteligencia artificial, cuando hablamos de gestión del cambio, hablamos de inteligencia artificial. Cuando hablamos de mejora, pues mejora vinculada a inteligencia artificial y demás. Y en cambio, en los controles sí que tenemos 8 grandes grupos de controles donde establecemos en concreto las actuaciones que debemos llevar a cabo a nivel de lo que sería el ámbito del control de operaciones de inteligencia artificial. Hay algunos grupos que son muy genéricos, que nos hablan de lo que sería básicamente pues, ese redactado de políticas de inteligencia artificial, organización, gestión de recursos. Y luego ya hay una serie de puntos o de controles más focalizados dentro de lo que sería el ámbito de inteligencia artificial. Se nos pide una gestión de riesgos focalizada en aspectos de inteligencia artificial, tanto de lo que sería el impacto que pueda suponer ese uso de inteligencias artificiales a nivel individual o a nivel de grupos de individuos, o incluso el impacto social de la usabilidad de esa inteligencia artificial, ¿no?
Hay otro grupo de controles, también muy centralizado en lo que sería el ciclo de vida de la inteligencia artificial. Pensamos en una inteligencia artificial y de la misma manera que pensamos en el ciclo de vida de una persona, pues tendríamos un proceso inicial de alimentación de esa inteligencia artificial, un primer comportamiento, como pueda ser el de los humanos, de esa inteligencia artificial con unos primeros datos, que es la toma de decisiones que nosotros llevamos a cabo cuando somos niños, y obviamente cuando llegamos a un estado maduro, pues los resultados que nos da esa inteligencia artificial pues tiene objetivos diferentes o puede tener aspectos diferentes, ¿no? Por tanto, el ciclo de vida es un factor a tener en cuenta y es concreto a nivel de lo que sería la inteligencia artificial. Y luego ese factor que veíamos también en las definiciones iniciales de los sistemas de inteligencia artificial, que sería los datos para los sistemas de inteligencia artificial, o sea, cómo alimentamos, de dónde proveemos esos datos, cuál es la preparación de esos datos, cuál es el filtrado, o sea, qué medidas de parametrización vamos a llevar a cabo por parte de la organización para la adecuación de esa inteligencia artificial. Fíjense que en este caso entra directamente en contacto con aquello que veíamos en la ley de inteligencia artificial, donde tenemos una estipulación de unos niveles de riesgo y, por tanto, esa preparación o esas fuentes de datos no pueden buscar una orientación de ese credit score que les comentaba a nivel del reconocimiento facial, emocional, o sea, la utilización de las inteligencias artificiales para la discriminación de individuos, grupos o sociedades, ¿no? De ahí que la gestión de ese proceso de alimentación de las inteligencias artificiales estarán sujetas, obviamente, al marco legal que tendremos aquí a nivel europeo. Tendríamos otro grupo de controles vinculado a lo que sería el impacto y las necesidades y expectativas que pueda suponer las partes interesadas dentro de la inteligencia artificial. Nosotros, si somos usuarios, vamos a adquirir o a ser clientes de un proveedor de servicios de inteligencia artificial, donde nos facilitará un software o nos dará un SaaS, un software as a service, o sea, nos estará dando un software donde habrá unas customizaciones o habrá unas actualizaciones donde ese fabricante pues, nos ajustará o modificará lo que puedan ser el comportamiento de esa inteligencia artificial. Esto nos lleva a que los contratos, aquellos acuerdos de nivel de servicio que tenemos en los contratos con proveedores o incluso esos NDAs que tenemos con nuestros proveedores, pues deberán ajustarse en base a esa ley existente a nivel de inteligencia artificial para esa monitorización de estas relaciones con estas partes interesadas, ¿no? Estas terceras partes que tenemos en lo que sería el día a día de las organizaciones, ¿no? Y finalmente, obviamente, tendremos un control dentro de lo que sería esta norma que nos habla del uso de la información y de estos sistemas de inteligencia artificial, va a ser la usabilidad de toda esa información y el resultado que esperamos en base al objetivo de la utilización de esa inteligencia artificial. Obviamente, como norma ISO de sistemas de gestión, las normas vinculadas a sistemas de gestión básicamente lo que nos permiten es vertebrar unas metodologías. Por tanto, estamos hablando de, básicamente, es una norma que permite a las organizaciones pues normalizar, generar una columna vertebral y monitorizar o establecer unas actuaciones de monitorización de una forma estructurada para poder pasar de sensaciones a datos, pero obviamente no estaremos hablando de una norma que nos audite inteligencia artificial. O sea, no nos está auditando el resultado, no nos está auditando la aplicación, sino nos está auditando que nosotros establecemos una serie de análisis de riesgo, de impacto y de contexto, de relaciones con nuestras partes interesadas y a partir de aquí establecemos unos controles a los cuales los auditores que vengan a revisar estos sistemas nos evaluarán el grado del sistema de control que podamos tener sobre las inteligencias artificiales, pero no nos evaluarán, obviamente, el cumplimiento
del marco legal, que obviamente también es requisito indispensable para las organizaciones, pero que no es el motivo de aplicación de lo que sería la norma 42.001. Estas dos grandes marcos de regulación que se han desplegado en la actualidad, esta norma el año pasado y el reglamento de este año, tal como nos comentaba al principio, es un primer paso de todo lo que no tenemos que ver por venir. Vamos a ver finalmente ese despliegue nacional de lo que pueda ser el reglamento, vamos a ver cómo se aplican, vamos a ver también el más media, ¿no? Cómo al final qué noticias y qué eventos se van a producir para ir condicionando lo que sería la implementación de esta nueva tecnología. Nueva tecnología que, como les he dicho al principio, no es motivo de la sesión hablar de cuál será el futuro o la aplicación de lo que sería todo este ámbito tecnológico de inteligencia artificial, pero que sí que ya marca esas primeras directrices por dónde van a ir más o menos los tiros de cara a lo que sería los controles o la supervisión que se va a hacer sobre el uso el desarrollo, fabricación o uso de lo que sería la inteligencia artificial. Una, muy claramente a nivel europeo, de cara a preservar esos derechos fundamentales, con esas pequeñas lagunas donde realmente no se han marcado unas líneas absolutamente claras en determinados aspectos. Ya les he avanzado la existencia de dos anexos, en un anexo 2 donde claramente quedan identificadas algunas actividades de alto riesgo, pero otras que están pendientes de clasificación. Por tanto, hemos de ver eso al final cómo impacta en el mercado. Y luego, por otro lado, estamos hablando de una norma ISO, que esto sí que no es un requisito legal, por tanto, no es obligatorio de aplicación por parte de las organizaciones, que es voluntario por parte de las organizaciones la aplicación de esta norma y que obviamente pues, tiene ventajas e inconvenientes en función del modo de implantación y uso que se haga de esta norma en cada una de las organizaciones. El hecho de la implantación ISO 42001 no garantiza ninguno de los requisitos de cumplimiento que establece lo que sería la ley, pero sí que es cierto que, por ejemplo, podemos ver que tanto en la ley como en la norma se habla de esa gestión de riesgos, ¿no? Que tanto en la ley como en la norma se habla de controles de seguridad. Por tanto, sí que hay aspectos que el hecho de desarrollar, implementar y las organizaciones que lo consideren certificar en 42001, pues obviamente ya estarán haciendo parte de las actuaciones que son requisito en lo que sería el marco legal europeo. Tal como he comentado al principio, la idea era hacer esta pequeña aproximación y sobre todo que cualquiera de las personas de la asistencia pues hagan sus preguntas o aporten sus dudas para un poco clarificar realmente estos primeros pasos, en dónde estamos y sobre todo intentar que las organizaciones no empiecen a trabajar más de la cuenta en estos primeros momentos, ¿no? Por mi parte, agradecerles a todos ustedes la asistencia y quedo a su disposición para cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias, Juanjo, por tu intervención. Como os había dicho al inicio, podéis hacernos llegar consultas a través del chat y si os parece, pues ya podemos empezar lanzando aquellas que nos han llegado hasta estos momentos, ¿no? Juanjo, una primera pregunta. ¿En qué puede ayudar la norma ISO 42001 en el cumplimiento del reglamento? Mira, precisamente tal como acababa yo el speech, hay puntos que sí que nos permiten que actuaciones que vayamos a desarrollar por la 42.001 pues ya nos van a permitir cumplir con partes de lo que son requisitos en la ley de inteligencia artificial. Como también he comentado, hemos de diferenciar muy claramente que la ley obviamente es de aplicación y por tanto nos afectará a todos. Obviamente todos los que usemos inteligencia artificial. Todo aquel que quiera continuar usando un teléfono analógico, obviamente no está sujeto a ningún tipo de virus
o la famosa fake news de los lápices de los astronautas rusos para evitar los problemas de escribir con un bolígrafo en el espacio, ¿no? Por tanto, obviamente, toda organización que no aplique inteligencia artificial no estará sujeta a la ley, pero todos aquellos que lo apliquen sí que es inherente, o sea, es sine qua non que se tendrá que ajustar, analizar realmente si están dentro del nivel de riesgo alto y a partir de ahí aplicar esos controles. Una organización que no está en nivel alto podría aplicar la 42001. Sí, no es un requisito, pero como no tengo la necesidad de cumplir aquellos elementos que son requisitos de la ley, que es todo lo que hemos visto de esos controles, de esa gobernanza, de esa evaluación de riesgo y demás, bueno, pues obviamente eso generaría pues, el valor añadido correspondiente a la organización, pero no desde el punto de vista del compliance, no desde el mandatorio de cumplir lo que sería la ley. Por otro lado, todas aquellas organizaciones que sí que estén en nivel alto, aquí el hecho de pues, implantar la 42001 o utilizarla de guía para parte de cumplimiento de lo que sería el reglamento, pues yo creo que les facilitará o tendrán como mínimo una guía para aquello que en los reglamentos queda más ambiguo o que no define más claramente la forma de aplicación. En cambio, en la norma, como define claramente esos controles, esos 8 grupos de controles, pues ahí es más fácil pues, tener una guía de qué es aquello que he de cumplir para poder llevar a cabo esas actuaciones. De la misma manera pasó algo parecido con el tema de protección de datos. Hasta que la Agencia Española de Protección de Datos no publicó los primeros documentos matriz donde explicaba en cómo tenía que ser un documento de seguridad y demás, las organizaciones iban más perdidas, ¿no? En el momento en que la Agencia Española de Protección de Datos publicó el primer documento de seguridad, pues el cumplimiento de la ley de privacidad fue mucho más fácil. Precisamente, y hay una pregunta que enlaza con lo que acabas de decir. Nos escriben, dice, el año que viene pensamos implementar la inteligencia artificial en el Departamento de Recursos Humanos y Formación de la empresa. Y nos Ujú, preocupa sobre todo el tratamiento de protección de datos y cómo se debería regular estos temas. ujú. Quizá ya es más específico, ya más operativo la pregunta. Vale, aquí vamos por partes. Siempre que hablamos de protección de datos personales, estamos hablando de privacidad. Y cuando estamos hablando de aspectos de seguridad, a veces hablamos de confidencialidad. Eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo tonto, ¿no? Una cosa es el nombre y apellidos de Darth Vader y la otra cosa son los planos de la Estrella de la Muerte, ¿no? La inteligencia artificial puede servir tanto pues, para archivar los planos de la muerte como para archivar el nombre y apellido de Darth Vader, ¿no? Entonces, en los departamentos de recursos humanos, la ley sí que está marcando claramente lo que sería esa defensa de los derechos fundamentales. Por tanto, aplicación de inteligencia artificial en procesos de desarrollo de acciones formativas, en procesos de evaluación de acciones formativas, en procesos de concienciación, gestión, pues no entraría en conflicto con lo que sería el marco de la ley. Lo que se tendrá que ir con mucho cuidado es si queremos utilizar según qué tipo de actividad a nivel de selección de personal o a nivel de seguimiento de lo que sería de comportamiento de las personas dentro de las organizaciones. En el tema de la selección de personal, hasta cierto punto, esto será a nivel alto, o sea, tendrán que aplicar unos controles. Algo que persigue constantemente la ley es que haya una supervisión humana de esa inteligencia artificial. Y luego aquí ya hablaríamos de las derivadas, de la complicación que pueda suponer, como humanos, cómo podemos controlar esa inteligencia artificial. Porque pensemos que, obviamente, la inteligencia artificial lo que un ser humano puede tardar en evaluar un proceso de selección, o mejor una inteligencia artificial, por repetitividad. Esa inteligencia artificial es capaz de evaluar esos procesos de selección de personal, o sea, 20 personas en una hora, a diferencia de lo que pueda hacer el cerebro humano, ¿no?
Pero eso sería otra derivada, ¿no? Por tanto, en lo que sean ámbitos de selección, se ha de ir muy con cuidado con qué elementos de programación se van a llevar a cabo para que no haya ningún tipo de discriminación en esas tres dimensiones que he comentado, ¿no? Tanto la dimensión individual, la grupal o la social, ¿no? Donde está claramente vetado el uso de, según lo que sería la ley de inteligencia artificial a nivel europeo, sería en ese credit score, ¿no? En lo que sería esa utilización de la inteligencia artificial para evaluar el comportamiento de las personas y poder aplicar, pues, regímenes disciplinarios, sancionadores y demás. O sea, todo lo que sea utilizaciones de inteligencia artificial para acercarnos a lo que sería el ámbito de los derechos fundamentales de la persona, como es la privacidad. Pensemos que aquí en Europa, por ejemplo, en la última modificación del ámbito del Reglamento de Protección de Datos, estaríamos hablando de las últimas aportaciones que se han hecho, sería la necesidad de las empresas, la obligatoriedad de las empresas de tener una política de desconexión digital. Imaginémonos que algo que es un derecho, que es ese derecho a la desconexión digital, tuviéramos una inteligencia artificial que evaluara el grado de satisfacción en base a esas personas, si están contentas o no, en el hecho de que le estemos pidiendo participación de esa persona fuera de lo que sería el horario laboral, ¿no? Aquí entraríamos en conflicto, ¿no? Por tanto, yo dentro del ámbito de recursos humanos, claramente todo lo que serían ámbitos vinculados a lo que sería la discriminación de personal en base a temas de comportamiento, queda claramente establecido en la ley que no es de aplicabilidad. Y lo que sí que es la aplicación en recursos humanos de inteligencia artificial, obviamente, pues para el desarrollo de actuaciones de formación, para actuaciones de concienciación, para actuaciones de gestión, incluso, pues según qué tipo de proceso de gestión de según qué ámbito de seguridad y salud. Pues es factible la utilización de inteligencias artificiales, entendiendo que, sobre todo en el caso de la selección, estaríamos en un nivel alto de riesgo y ahí sí que sería necesario la aplicación de los controles que nos pide la ley. ¿Estás muteado, Javier? Perdón, que había cortado el audio, el micro. Otra pregunta. ¿Qué implica el reglamento para los usuarios que no son proveedores? Por ejemplo, para mí. Vale, tal como he comentado, el reglamento establece dentro de lo que serían los proveedores, pues diversas categorías, o sea, un distribuidor, alguien que importa una inteligencia artificial de China, etcétera, ¿no? Pero esas figuras que son muy claras, desarrolladores, importadores y demás, resulta que luego para el resto de los mortales, todos aquellos que consideremos, como pueda ser mi caso, yo considero que tarde o temprano voy a tener que implementar una inteligencia artificial en mi organización, o sea, para que todos los usuarios hemos de entender claramente que la inteligencia artificial requiere de un proceso de parametrización. Podemos utilizar determinadas herramientas como es el Copilot, donde básicamente lo que tenemos es una inteligencia artificial que nos escucha lo que decimos y lo transcribe a su manera. Eso es un nivel de inteligencia artificial. Pero tal como comentaba anteriormente, en mi caso puede llegar un momento en que tengamos una inteligencia artificial que yo pueda configurar cómo auditar ISO 42001 de sistemas de gestión de inteligencias artificiales y en ese proceso de configuración he de cumplir los preceptos que nos marca lo que sería esa ley. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo establecer o yo no puedo utilizar ese proceso de auditoría o esa inteligencia artificial en ese proceso de auditoría para un uso que me suponga la discriminación de personas por cualquier tipo de aspecto emocional o cualquier tipo de aspecto personal de ese colectivo, ¿no? Por tanto, todos estaremos sujetos a la necesidad de, probablemente, la inmensa mayoría de organizaciones no seremos nivel alto de seguridad,
pero sí que seremos ese nivel específico de seguridad que nos requerirá de transparencia. Por tanto, yo tendré que informar a mis clientes de que vamos a utilizar una aplicación de inteligencia artificial para su proceso de auditoría. Esta inteligencia artificial va a ser alimentada, vamos a tener que informar cuáles son las fuentes de alimentación, o sea, va a ser alimentada pues, con las entrevistas que haga a sus trabajadores, con los datos que usted facilite y el informe resultante de esa auditoría será revisada por un humano que revisará que obviamente pues, la inteligencia artificial no haya hecho un uso permisivo respecto a esos derechos fundamentales. Volviendo al caso, tenemos el ejemplo de la pregunta anterior. Un departamento de recursos humanos que quiera la aplicación, que es un usuario, pues ese departamento de recursos humanos no desarrollará un software de inteligencia artificial, pero hará una implementación. ¿Qué tendrá que hacer? Informar a sus trabajadores, informar para qué será, para qué hará uso de esa inteligencia artificial, cómo se alimentará, cuál va a ser su aplicación y cómo va a estar controlada esa inteligencia artificial por un órgano de gobierno, y ese proceso de comunicación tendrá que ser obviamente constante con la idea de que estamos ante una tecnología que, tal como he dicho al principio, esa base informática que son las repeticiones, que es la discriminación, probablemente con el paso de los años cambiará completamente esa tecnología y cogerá otras dimensiones, ¿no? Por tanto, en todas aquellas organizaciones como usuarios tendremos que diferenciar. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tenemos como usuarios información o usabilidad de ese sistema de inteligencia artificial. Somos un nivel alto y ahí, en función del anexo, el anexo 3 pues podrán haber actividades que estarán sujetas, todo lo que sería pues, sector sanitario, infraestructuras críticas y demás. Y en el caso en que estemos sujetos, aunque seamos usuarios, requeriremos de todo lo que nos pide la ley, ¿no? Esa gestión de riesgos, controles y demás. En el caso en que seamos usuarios, pero no tengamos ese nivel de riesgo alto, sí que estaremos obligados a una serie de controles, una serie de capítulos de esa ley que nos obligan a esa comunicación pues, al personal sobre el cual impacta lo que sería el uso de esa inteligencia artificial. Estamos ya a punto de llegar a la hora. Una última pregunta que nos han hecho llegar, que es, ¿qué ventajas tiene desarrollar una única gestión de riesgos? Vale. Obviamente aquí nos pasa también algo parecido a lo que sería el tema de la privacidad dentro de el marco de protección de datos de carácter personal que nos pide un análisis de impacto. Las organizaciones estamos obligadas a desarrollar un análisis de impacto dentro de lo que sería el cumplimiento de la protección de datos de carácter personal, y luego implantamos una norma ISO que tiene uno de los requisitos, que es una gestión de riesgos. Por tanto, esa misma metodología de gestión de riesgo la podemos utilizar para la evaluación de ese impacto y para la gestión del riesgo. Aquí tenemos que tanto ISO 42001 como la ley nos pide ese análisis de impacto y esa gestión de riesgo. Por tanto, podemos aplicar una sola metodología que nos permita la implantación del ISO 42001, metodología de gestión de riesgos al uso con los preceptos básicos de la ISO 31000, donde estamos hablando pues, de la identificación, el análisis, cuantificación y tratamiento del riesgo, y que nos permita, obviamente, esa misma metodología que utilizamos para el cumplimiento de la 42001, es lo que nos permitirá garantizar el cumplimiento respecto al análisis de impacto que nos pide la ley. Por tanto, es perfectamente armonizable que una sola gestión de riesgos nos permita tanto el cumplir con la 42001 como con la ley de inteligencia artificial. Vuelves a estar muteado, Javier. Pues muchas gracias, Juanjo, de nuevo por resolver la consulta de los asistentes. Llegados a este punto, y en nombre de las entidades organizadoras, Total Risk, IFD Barcelona, Vallés Empresa, Empresas Online y Frente Virtual, quisiera agradeceros vuestra visita al webinar, vuestra asistencia, perdón, al webinar, y desear que os haya sido de utilidad. Y esperando nada, volver a encontrarnos en un futuro, pues nada, recibir un cordial saludo y muchas gracias por vuestra asistencia.
Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes.